Indonesia, ¿por qué el país archipiélago más grande del mundo hoy se encuentra en los radares peruanos? ¿Cuáles son las relaciones comerciales entre el Perú e Indonesia? ¿Y por qué cobra mayor relevancia este país del sudeste asiático en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2024? Te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, como siempre, no se olviden de darle like a este video, suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita. Ahora sí, vamos por Indonesia. Indonesia no solo es el cuarto país más poblado del mundo luego de la India, de China y de Estados Unidos, con más de 276 millones de habitantes. Es considerado el país archipiélago más grande del mundo. Tiene 17.000 islas volcánicas. Es considerado uno de los tigres económicos del sudeste asiático, junto a Taiwán, Singapur, Corea del Sur y Hong Kong. Es un país francamente de ensueño cuando uno ve los videos y fotografías desde el Perú, pero además es un país en constante crecimiento económico. Es un país con una economía en expansión. Entre el 2012 y el 2022, la economía de Indonesia creció a una tasa promedio de 4.5% anual, según datos del propio Banco Mundial. Y ojo, a la fecha, en los últimos años, su crecimiento, el crecimiento del PBI es de más de 5%. Es decir, es un país en vías de desarrollo, es un país con una población inmensa y una población sobre todo sumamente joven en la media. El promedio de edad en Indonesia hoy es de 29 años. Es una población cuyos niveles de consumo están creciendo de manera importante en los últimos años. Para entender la magnitud del consumo de los indonesios, el año pasado 100 millones de indonesios consumieron más de 80.000 millones de dólares. Es una cifra increíble, es un mercado inmenso. Entonces, lo que vemos es un país en vías de desarrollo, con un crecimiento sostenido importante y con niveles de consumo que evidentemente son una gran oportunidad para cualquier socio comercial. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las relaciones comerciales en este momento entre Perú e Indonesia? Las exportaciones peruanas a Indonesia sumaron 60.9 millones de dólares en el 2019 y luego ascendieron a 83.9 millones de dólares en el 2022. En el 2023 se situaron en 61.9 millones de dólares. Es decir, se registró una caída, pero lo que vemos en este 2024 es que han comenzado a recuperarse de manera importante. ¿Qué le vendemos principalmente a los indonesios desde el Perú? Casi la mitad de los productos que le exportamos a Indonesia son agropecuarios. Luego de los productos agropecuarios le enviamos minería no metálica. Esto representa más o menos el 20% de los envíos totales a este país, y luego le siguen los productos pesqueros, más o menos con un 13%. Entonces estamos en agropecuario, más de la mitad evidentemente, productos no metálicos y los productos pesqueros. El potencial entonces es gigantesco, pero ¿qué le compramos a Indonesia? ¿Qué nos vende Indonesia a los peruanos? Las importaciones de Indonesia en el 2019 sumaron 281.9 millones de dólares y en el 2022 se incrementaron a 609.3 millones de dólares. En el 2023 cayeron un poco en 507.6 millones de dólares. Es decir, evidentemente y de lejos, Indonesia le vende más al Perú de lo que nosotros le vendemos a ellos. Pero en detalle, ¿qué nos vende Indonesia? Entre los principales productos importados de Indonesia figuran los vehículos automóviles, calzado, productos químicos, papel, cartón, maquinaria eléctrica, caucho y manufacturas, entre otros. Evidentemente son productos de un mayor valor, son productos de un mayor ticket, y por eso hace todo el sentido que mientras nosotros le vendemos un promedio de 60 a 80 millones, ellos nos estén vendiendo un promedio de 500 a 600 millones de dólares. Pero insisto, el potencial que tenemos en cuanto a las relaciones comerciales con este gigante del sudeste asiático son enormes porque estamos hablando de un mercado en crecimiento, estamos hablando de un mercado de más de 276 millones de habitantes. Estamos hablando de un mercado joven, de un mercado ávido por consumir y ávido por consumir productos del exterior, y de un mercado que hoy por hoy ya tiene buenas relaciones comerciales con el Perú. Y ahí entramos al otro punto clave: estamos en la búsqueda de un tratado de libre comercio con Indonesia. Hoy
Hoy por hoy, los productos que ingresan a este país del sudeste asiático entran con un arancel promedio de más de 6%. Es la tasa adicional que tienen que pagar los exportadores peruanos para venderle y viceversa. Es decir, todavía hay restricciones comerciales de algún tipo, pese al buen flujo y a las buenas relaciones entre ambos países. ¿Qué busca un tratado de libre comercio? Lo que busca es que no haya ningún tipo de arancel, que no haya ningún tipo de restricción, justamente para que el comercio internacional, las exportaciones e importaciones entre ambos países sea mucho más fluido. A ver, y esto avanza muy bien, porque en mayo del presente año ambos países acordaron iniciar negociaciones para firmar un tratado de libre comercio que potencie el comercio exterior y las inversiones entre ambas naciones. Ojo, no solamente estamos hablando de vender y comprar productos, estamos hablando de que inversiones de Indonesia podrían venir a nuestro país e incluso inversiones peruanas podrían ir al país del sudeste asiático. Fortalecer nuestras relaciones es clave, como ya lo hemos hecho con otros países, y ha quedado bastante claro en términos muy concretos lo beneficioso que es abrir nuestros mercados. Lo hicimos con Estados Unidos, lo hicimos con China, lo hacemos con Chile, con diversos países de Sudamérica, lo hemos hecho con la Unión Europea. Es decir, el enfoque peruano, la estrategia peruana de abrir los mercados ha dado resultados significativos y muy importantes en cuanto al crecimiento económico y en cuanto al desarrollo. No tendría que ser diferente con Indonesia. Pero, ¿cómo avanzan estas negociaciones y cuáles son las expectativas en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se está realizando en nuestro país, pero cuya cumbre de líderes va a ser ahora en noviembre? El viceministro de Asuntos de América y Europa de Indonesia, Umar Hadi, habló en la inauguración de la Feria y Foro de Negocios entre Indonesia y América Latina y el Caribe, y lo que dijo es lo siguiente, que espera que el Tratado de Libre Comercio entre Perú e Indonesia se logre firmar antes de que acabe el 2024 y mejor aún si es en el marco de la PEC. Los negociadores están trabajando muy arduamente ahora para concluir el acuerdo. Con suerte, mientras más pronto mejor. Esperamos que este año se concluya. Y ojo, todo está dado para que así sea, porque tanto de la parte peruana como de la parte de Indonesia hay muchísima motivación para que esto se concrete, porque como hemos dicho, es un ganar-ganar. A Indonesia le interesa seguir fortaleciendo lazos comerciales y seguir vendiéndole a nuestro país, y evidentemente a nosotros nos interesa entrar a un mercado gigantesco como es el de Indonesia. Ojo, en este foro incluso se hablaba de que había 23 empresas indonesias interesadas en el Perú, interesadas en instalar justamente sus plantas en nuestro país. Así que, insisto, no solamente hablamos de comprar y vender, sino que también hablamos de invertir. El hecho de tener un TLC evidentemente va a generar mucho más atractivo para que estas empresas vengan sin restricciones a invertir en nuestro mercado y, ¿por qué no?, para que empresas peruanas ya consolidadas en nuestro país puedan explorar un mercado mucho más grande e interesante y en vías de crecimiento y en vías de desarrollo, y con una población joven con muchas ganas de seguir consumiendo. ¿Por qué no invertir en Indonesia? A ver, para que se hagan una idea, ya el 80% de las tiendas minoristas en Indonesia tiene un producto del grupo AGE en la vitrina. Es decir, ya hay productos reconocidos en nuestro país que están siendo consumidos por los indonesios. Eso es una gran oportunidad y puede abrirle la cancha y el mercado a otras marcas importantes para estar justamente en ese país. Insisto, ¿por qué no? ¿Por qué no poner una planta en Indonesia? Y a ver, hay un factor que no es ajeno a los indonesios y que no es ajeno al Perú y que le va a dar muchísimo potencial a estas relaciones comerciales. Me refiero al puerto de Chancay. El puerto de Chancay se va a inaugurar ahora en noviembre, y lo que va a generar es que la distancia entre el Asia y el Pacífico se acorte de manera significativa. En promedio, las distancias se van a cortar en 10 días. Si normalmente en promedio un barco tardaba desde el puerto de Shanghái a llegar al puerto del Callao 45 días, ahora va a demorar 35 días. Ojo, esto es en promedio. Evidentemente esas distancias también se acortan para otros países del Asia como Indonesia, y esto genera muchísimo, pero muchísimo atractivo justamente para este país, porque lo que dicen es:
Oye, con el puerto de Chancay, nuestros costos de transporte se van a reducir de manera significativa. Si eso se agrega que se van a reducir los costos del comercio internacional, reduciendo a un arancel cero, evidentemente para los exportadores de Indonesia y para los exportadores peruanos es una tremenda oportunidad, porque van a poder enviar sus productos, vender sus productos y comprar productos del Perú o de Indonesia a mucho menor precio, fortaleciendo y dinamizando las relaciones comerciales. Así que el megapuerto de Chancay, que se inaugura en noviembre, evidentemente es una gran oportunidad para todos y sobre todo para el comercio internacional.